Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 10 de noviembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Estados Unidos destruye 2 presuntas narcolanchas en el Pacífico Oriental, al tiempo que una foto de inteligencia artificial genera otra crisis diplomática con Colombia. Le tenemos los detalles. Además, el Senado aprueba acuerdo crucial para poner fin al cierre de gobierno federal, pero aún falta aprobación en la Cámara. Tenemos lo último. Y un abogado de inmigración nos explica qué alternativas hay tras el fin del TPS para venezolanos y de qué se tratan las nuevas medidas que podrían dificultar el trámite de residencia a personas con obesidad, diabetes y otras condiciones. Esto y más en Voz News, que comienza ya. La administración Trump anunció la destrucción de 2 nuevas narcolanchas en el Pacífico Oriental. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrenta a Estados Unidos por una polémica fotografía diseñada por inteligencia artificial en la que se ve junto a Nicolás Maduro vestidos de presidiarios. Los detalles de la historia los tiene Juan Esteban Silva desde la Casa Blanca. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Yo los saludo desde la Casa Blanca. Mucha atención porque hay nuevo ataque esta vez en el este Pacífico. Miren ustedes las imágenes que ha publicado el secretario de Guerra Pete Hegseth, confirmando que 6 criminales murieron en este nuevo ataque. Son 19 en total, más de 75 muertos desde que comenzaron las operaciones en el mes de septiembre. Esto, por supuesto, marca una mayor intensidad, digamos, porque habíamos visto los ataques en el Mar Caribe, pero ahora ya son casi 10 en el Pacífico. Así que la administración Trump destacando que no se vale solo arrestar e incautar, sino que también van con toda la letalidad en contra de los criminales que, dice el presidente Trump, cada embarcación que destruyen son 25,000 personas que salvan. Es decir, que si estas naves lograran su cometido de traer la droga a Estados Unidos, tendríamos 25,000 personas que mueren por el consumo de drogas. Así que para la administración Trump no solamente es un enfrentamiento en el hemisferio occidental, sino de seguridad nacional. Noticia que se conoce luego de que se publicara un informe por el senador Bernie Moreno que se le entregó a la Casa Blanca. Miren ustedes allí, incluso se ve al subjefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, James Blair, con una carpeta. En esa carpeta está una foto diseñada con inteligencia artificial que presentó la oficina del senador Bernie Moreno para ilustrar simplemente los puntos de la doctrina Trump, que incluye la designación de grupos criminales como terroristas, pero también, por supuesto, la crítica total y el rechazo a la permisividad del presidente Petro en materia de lucha antidrogas. Eso le generó molestia al presidente de Colombia, quien ha incluso lanzado duras críticas contra Bernie Moreno y la administración Trump y Marco Rubio. Y esto lo que ha dicho Christopher Landau, que no es cierto, como dice el presidente Petro, que se trate de un plan para atentar contra él y que esta foto simplemente no tiene nada que ver. Y de hecho, lo deja muy claro, no hay que creer las versiones de todo lo que se dice. Miren ustedes. A ver, no hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios, con todo respeto a mis amigos periodistas de la región. Pero mira, en general lo que yo podría decir es que nosotros, el presidente Trump ha dicho, no podríamos estar continuando en la misma onda de siempre, viendo al narcotráfico solamente como una cuestión pues de judicial. Así que para el subsecretario Christopher Landau, para Estados Unidos, el problema no es Colombia, el problema tal vez es la permisividad del presidente Gustavo Petro. El senador Bernie Moreno ha sido muy destacado en hacer que la administración Trump conozca de cerca la problemática que vive Colombia, no solo en materia de violencia, sino también en esa lucha contra el narcotráfico. Por supuesto, nosotros estaremos muy atentos a lo que siga ocurriendo en esta orden dada al Pentágono para enfrentar los carteles del narcotráfico. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Gracias, Juan Esteban. En otro tipo de información, anoche el Senado aprobó un acuerdo para poner fin al cierre de gobierno. Aunque la medida aún debe ser aprobada en la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del presidente, este es el avance más importante que haya ocurrido hasta el momento para intentar reabrir el gobierno. Vanessa Vallejo tiene los detalles. 8 senadores demócratas se unieron ayer a los republicanos en el Senado para aprobar un acuerdo que pondría fin a este cierre del gobierno. Los republicanos han aplaudido esta decisión, sin embargo, los líderes demócratas, tanto en la Cámara como en el Senado, han reprochado la decisión de estos 8 demócratas.
El acuerdo que establece un paquete de financiación incluye una resolución continua para reabrir el gobierno hasta el 30 de enero del 2026 e incorpora además 3 leyes de asignaciones completas para el año fiscal 2026. Como parte del acuerdo, se asegura el pago retroactivo de los empleados federales afectados por el cierre, se revierte el aviso de despidos masivos que se habían emitido durante el cierre y se incluye el financiamiento de programas de asistencia alimentaria como el SNAP hasta septiembre de 2026. Veamos las declaraciones esta mañana del líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, sobre los 8 demócratas que se unieron a los republicanos. Well, I don't have much to say about those individuals, and they're going to have to explain themselves to their constituents and to the American people. I certainly believe that Senate Democrats, the overwhelming majority of Senate Democrats, led by Chuck Schumer, have waged a valiant fight over the last 7 weeks, defeating the partisan Republican spending bill 14 or 15 different times. Y es que este acuerdo no incluye la extensión inmediata de los subsidios a la Affordable Care Act, que vencen a final de este año y que ha sido la demanda clave de los demócratas. En su lugar, solo se garantiza una futura votación en el Senado sobre esos subsidios sin garantías de que lleguen a aprobarse. El camino a seguir en el Senado implicará varias votaciones de procedimiento para incorporar los diversos elementos del acuerdo a una ley final. Cualquier senador podría retrasar el proceso, dejando incierto el calendario para esta aprobación final. Veamos al líder republicano en el Senado, John Thune, hablando esta mañana sobre este asunto. Mr. President, after 41 days, I'm grateful to be able to say that we are close to getting the government reopened. And again, I ask all of my colleagues on both sides of the aisle, of both parties, to make it possible for us to quickly pass this bill. Mientras tanto, respecto a los problemas que este cierre ha ocasionado, en particular con la falta de controladores aéreos, el presidente Donald Trump dijo en su cuenta de Truth lo siguiente: todos los controladores aéreos deben volver al trabajo ahora mismo. Cualquiera que no lo haga verá una reducción considerable de su salario. Además, el presidente aseguró que los trabajadores que han seguido haciendo sus funciones a pesar del cierre deberían recibir un bono de $10,000 por persona. Pues mañana es festivo y es probable que no se avance mucho en el Senado, pero seguramente veremos votaciones el miércoles y hacia finales de esta semana. Los republicanos tienen la esperanza de que finalmente este acuerdo pueda llegar a la oficina del presidente Donald Trump y se reabra el gobierno. Y el presidente Trump anunció ayer domingo un dividendo arancelario de al menos $2,000 por persona, excluyendo a los de altos ingresos provenientes de lo que se ha recaudado a través de los aranceles. Esta iniciativa ya había sido propuesta por el presidente, sin embargo, el anuncio llega tras el cuestionamiento de la Corte Suprema sobre el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles globales. Aunque no se ofrecieron detalles sobre la elegibilidad ni fechas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que el monto podría reflejarse en reducciones fiscales. Estados Unidos recaudó aproximadamente $151,000 millones en aranceles de importación entre abril y octubre, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable. Los legisladores republicanos en ambas cámaras del Congreso han mostrado poco interés en aprobar pagos directos a los estadounidenses en relación a este tema. Y el presidente Trump ha concedido indultos totales, completos e incondicionales a varios aliados clave acusados de intentar anular las elecciones de 2020. Así lo anunció anoche el fiscal de indultos de los Estados Unidos, Ed Martin. En una publicación en X, Martin compartió la proclamación de Trump otorgando indultos a docenas de personas, incluyendo figuras notables como Rudy Giuliani, Mark Meadows y Sidney Powell. La proclamación del indulto se publicó en respuesta a un mensaje que Martin compartió en X el 26 de mayo de 2025 que decía: ningún MAGA se queda atrás. Esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y da continuidad al proceso de reconciliación nacional, señala el documento. Y la cadena pública británica BBC enfrenta una crisis de credibilidad tras la renuncia de su director general, Tim Davie, y la jefa de noticias y actualidad, Deborah Turns, en medio de las acusaciones por la manipulación del discurso del presidente Donald Trump del 6 de enero de 2021. Davie presentó su dimisión tras 5 años al frente de la corporación.
En una carta al personal afirmó que dejar el cargo es completamente su decisión y admitió que aunque la BBC está funcionando bien, se cometieron algunos errores por los cuales debía asumir la máxima responsabilidad. Turns, por su parte, explicó que la situación había alcanzado un punto en el que se estaba causando daño a la BBC. Según una fuente anónima cercana al equipo legal del presidente Trump, habría advertido a la BBC de una demanda por $1.000 millones tras revelarse un montaje engañoso en el que editaron el discurso del presidente del 6 de enero, haciendo parecer que había incitado los disturbios. Así lo indicó hoy a la AFP una fuente cercana al equipo legal del presidente. El discurso fue emitido una semana antes de las elecciones presidenciales del año pasado. Y escuche esto, el Departamento de Educación de Minnesota enfrenta un gran escándalo luego de destaparse que un restaurante somalí en Minneapolis recibió $12 millones en pagos federales para comidas infantiles que apenas se entregaron. El restaurante Safari en Minneapolis afirmaba servir entre 4,000 y 6,000 comidas diarias a niños a través de programas federales administrados por Feeding Our Future durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la vigilancia del FBI a finales de 2021 reveló que solo recibió a unos 40 visitantes en 6 semanas, en su mayoría adultos. El esquema generó $12 millones en reembolsos fraudulentos como parte de un fraude de $250 millones. El Departamento de Educación de Minnesota ha sido criticado por ignorar las señales de alerta como el número inflado de comidas servidas. ¿Qué le parece? Y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, no aprobará el plan del alcalde electo Mamdani de ofrecer autobuses gratis, lo que acabaría con el famoso plan de campaña de Zohran Mamdani. Escuchemos parte de lo que dijo. I just want to set the stage that, you know, you look at the history of people who've run multi-million-dollar ad campaigns to try and get me to change my position. I don't change my position. So I just want to put it out there. I respect people's opinions. I respect the proper place to convey them. And so I've said to people, I hear you. And that was important. But also, there is a time and place. La gobernadora Hochul indicó que no podía presentar ahora mismo un plan que va a restar dinero a un sistema que depende de las tarifas de los autobuses y del metro. Y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes que no revisará su decisión de 2015 que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, dejando intactas las protecciones del caso Obergefell versus Hodges. El tribunal rechazó sin comentarios la apelación de Kim Davis, exfuncionaria de Kentucky, encarcelada brevemente por negarse a emitir licencias de matrimonio a personas del mismo sexo, argumentando motivos religiosos. Sus abogados pidieron revocar el fallo y defender la libertad religiosa, argumentando que Davis fue la primera persona encarcelada por pedir una adaptación a sus creencias. La Corte no emitió votos disidentes. Así nos vamos a la pausa comercial. Detienen en Venezuela a un hombre buscado por un atentado terrorista perpetrado hace más de 3 décadas contra un avión comercial que mató a sus 21 ocupantes. Los detalles de esto y más aquí al volver a Voz News. Quédese con nosotros. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Qué bueno que sigue con nosotros. China anunció el día de hoy que suspenderá durante un año las tasas portuarias especiales a los buques estadounidenses. Esto se produce simultáneamente con la pausa de Washington a los aranceles dirigidos a los buques chinos a medida que se busca una tregua comercial entre ambos países. Estados Unidos y China han estado involucrados durante meses en una guerra comercial y arancelaria, pero acordaron dar marcha atrás en algunas medidas después de que los presidentes Xi Jinping y Donald Trump se reunieran en Corea del Sur el mes pasado. La suspensión de las tasas portuarias que se aplicaban a los buques operados o construidos en Estados Unidos que visitan puertos chinos comenzó a regir desde este lunes, según un comunicado del Ministerio de Transporte chino. En más información, autoridades panameñas confirmaron la captura en Venezuela de Ali Zaki Heich Jalil,
acusado de un atentado terrorista que cobró la vida de 21 personas, en su mayoría miembros de la comunidad judía. El hecho ocurrió en julio de 1994, cuando explotó un avión de vuelo 901 de alas chiricanas poco después de despegar de Colón. La Interpol Panamá recibió la confirmación del arresto por parte de su oficina en Caracas. Yalil fue detenido el 6 de noviembre en la isla de Margarita. El sospechoso tenía una notificación roja por homicidio doloso y delitos contra la seguridad colectiva. Estados Unidos ofrecía hasta $5 millones por información que llevara a su captura. Panamá ya inició el proceso de extradición para que enfrente a la justicia. Un inmigrante indocumentado con antecedentes penales fue arrestado tras un tiroteo ocurrido el fin de semana en Chicago, donde agentes de la patrulla fronteriza resultaron heridos. El jefe del sector, Greg Bovino, confirmó el arresto y declaró que esta persona jamás debió haber estado en libertad en las calles de Chicago. El incidente refleja una preocupante tendencia de violencia y obstrucción contra las fuerzas del orden. En los últimos 2 meses se han registrado un aumento en las agresiones durante operativos federales. Bovino advirtió que la violencia contra los agentes debe terminar. Este fin de semana, la administración Trump puso fin al estatus de protección temporal TPS para venezolanos. A la par, ha circulado información de una presunta comunicación de las autoridades estadounidenses para implementar requisitos adicionales a los solicitantes de residencia permanente fuera del país. Para hablar de todo ello, nos acompaña el abogado de inmigración, Jaime Vázquez. Abogado Vázquez, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Y comencemos por esto. ¿A cuáles venezolanos, aproximadamente a cuántos, les afecta esta decisión y cuál es el motivo por el cual el Departamento de Seguridad Nacional eliminó el TPS y por lo cual tomó efecto a partir del fin de semana pasado? Karina, es un placer estar contigo. Es alrededor de 270,000 venezolanos que el día viernes han perdido su estatus de TPS, en conjunto con un grupo más amplio que perdió el estatus a comienzos del año, un total de 600,000 personas. La decisión que ha tomado el Departamento de Seguridad Nacional ha sido basado en que ellos dicen que la seguridad en Venezuela y la situación económica, política y social ha mejorado, un poco en conflicto con la posición que ha tomado el Departamento de Estado y la administración de Trump con relación a las posibles intervenciones que pueda tener Estados Unidos en Venezuela en el futuro. Eso llama muchísimo la atención, abogado, y quisiera preguntarle, aunque quizá excede un poco más el tema migratorio, pero claro. Exactamente, pareciese contradictorio porque por una parte está este operativo en el Caribe, sí. Cuyo blanco principal en este momento es precisamente la narcodictadura de Nicolás Maduro, sí. Y por otra parte se elimina bajo esta base. ¿Qué se está haciendo? ¿Hay algo que se puede hacer? Sabemos que hay apelaciones, que todavía queda un recurso final pendiente Correcto. En la Corte Suprema. ¿Cuál es, abogado? Bueno, Karina, tienes totalmente razón con eso. Hay un recurso final todavía pendiente en Corte Suprema, en la cual en cualquier momento podríamos estar escuchando, ya que esta terminación viene bajo una orden, digamos, de emergencia presentada por la Corte Suprema. No sabemos cuándo la Corte Suprema nos va a dar esa notificación, pero deja en el limbo legal a muchísimas personas, casi 270,000 en este momento, más los otros 300,000. El hecho es que sí tenemos ese conflicto, porque por un lado vemos la situación grave y crítica que hay con ese narcogobierno presentado por la administración de Trump, como es enunciado en sus comunicados con relación a Maduro, pero por el otro lado nos mencionan que la situación en Venezuela está suficientemente bien. Y esto ha afectado un poco no solamente el TPS, sino la forma de cómo evaluar y determinar las posibilidades de asilo para muchos venezolanos. Por supuesto. Ahora, abogado, para estos venezolanos que están en el limbo, ¿qué otros recursos legales puede haber en este momento, digamos, de aquí a que haya una decisión final en la Corte Suprema? ¿Qué podrían hacer? Bueno, ciertos de ellos van a tener la posibilidad de una petición familiar por medio de algún esposo o esposa o hijos mayores de 21 años. También tenemos personas que el día de hoy todavía tienen pendientes un caso de asilo, ya sea afirmativo en UCIS o defensivo en Corte de Inmigración. Y también tenemos un grupo de personas que está todavía pendientes de algún tipo de visado de empleo. Pero al mismo tiempo, Karina, hay gente que ya está haciendo planes a ver qué es lo que hace con su futuro, ya que de pronto no es elegible para ninguno de estos recursos. Abogado, si hay algún venezolano que a lo mejor ahorita esté pensando abandonar los Estados Unidos ante esta situación, ¿cuál sería su recomendación?
Bueno, la recomendación número uno es que hable con un abogado, porque el salir del país simplemente no es así de sencillo y tiene que tener todos los recursos en regla para que no le afecte en un futuro con castigos adicionales y para que tampoco cause un problema al momento de salir, ya que si se presenta en un aeropuerto, de todas maneras, así tenga una intención de salir del país, puede ser detenido por inmigración. Abogado, sabemos también que hay un pequeño grupo de venezolanos que todavía tienen vigente el permiso de trabajo bajo el TPS. ¿Qué sucede con ellos? Claro, hay un grupo muy pequeño, como tú comentas, Karina, que es personas que aplicaron para febrero 5 o antes del 2025 y son del TPS del 2023 y tienen ese permiso aprobado hasta octubre del 2026. Todo esto susceptible a que pueda pasar en la Corte Suprema, pero ese grupo muy pequeño todavía tiene esta protección. Bueno, qué bueno que por lo menos está ahí. Abogado, pasamos rápidamente a otro tema que está acaparando titulares y es una supuesta comunicación hacia las embajadas de Estados Unidos, dando nuevas directrices para los solicitantes de la residencia permanente en cuestiones de salud. Sabemos que los residentes, los que aplican a la residencia, necesitan pasar un examen de salud. Ahora habría consideraciones adicionales para personas con sobrepeso y diabetes. ¿Nos puede explicar de qué se trata esta comunicación y cómo podría implementarse? Claro. Como tú comentas, ya hay una determinativa de ciertas enfermedades, por ejemplo, venéreas o como la tuberculosis, que pueden afectar el proceso de residencia para una persona, pero están establecidas en el Código de Procesamiento de Casos Consulares. El día de hoy lo que tenemos es la ampliación de la discreción a oficiales migratorios. En otras palabras, para actuar pseudomédico, interpretando exámenes médicos para determinar si podría haber la posibilidad futura de que una persona con obesidad o diabetes podría llegar a ser carga pública. Aquí lo importante es que tenemos que analizarlo y ver qué otras posibilidades hay y cómo esas personas podrían prevenir que fueran marcados de esta forma y perder la oportunidad de la residencia. Y esto sería, como usted lo dice, a quienes soliciten la residencia fuera del país a través de los consulados o las embajadas. Ahora, en ese sentido, se supone que esta directriz se está aplicando ya a discreción de los oficiales de inmigración, ¿correcto? Correcto, tenemos un cable, pero como es discrecionario, en cualquier momento puede aplicar. Aquí la dificultad con esto, Karina, es que no sabemos hasta qué punto esa discreción pueda cancelar un caso, ya que si la persona tiene diabetes o presenta obesidad, un cuadro médico de un doctor explicando la situación podría, digamos, suplementar esa información y no sabemos si va a ser aceptado. De la misma forma como tener un seguro privado disponible que podría cubrir y no caer en carga pública. Por supuesto. Rápidamente, abogado, en ese sentido, entonces usted recomendaría, por ejemplo, que si alguien va a realizar la petición para un familiar o de cualquier índole para la residencia permanente, se lleve a cabo dentro de los Estados Unidos. ¿Y cuál es la diferencia de solicitarlo dentro de los Estados Unidos en contraparte con solicitarlo en algún consulado o embajada? Bueno, no todo el mundo es elegible para poder hacerlo dentro de Estados Unidos. Si usted es elegible, hacerlo dentro de Estados Unidos sería más recomendable. Si lo va a hacer afuera, entonces tener ciertas medidas en pie para poder protegerse al momento de aplicar y poder demostrar que no va a ser carga pública. Así es, pues ahí está la recomendación. Siempre es importante consultarlo con un abogado. Usted me decía que dentro de los Estados Unidos no está aplicando esa directriz, sino que esto fue solamente a las embajadas y consulados. Y el procedimiento dentro de los Estados Unidos de residencia sigue siendo básicamente el mismo que era y que además puede apelarse, ¿cierto? Así es, porque si es una decisión consular, la Corte Suprema en una orden de pasados meses atrás declaró que las decisiones consulares no son apelables al momento de una decisión residencial. Así que ahí es importantísima la información, por supuesto, para este tipo de trámites. Abogado Jaime Vázquez, queremos agradecerle estar con nosotros el día de hoy. Un placer siempre. El centro derechista Rodrigo Paz asumió como presidente de Bolivia con la promesa de que nunca más el país estaría aislado del mundo y anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en un giro político tras 20 años de gobiernos de izquierda. Paz, de 58 años, trazó las líneas de su nuevo gobierno en un discurso en el que se mostró abierto a los capitales internacionales y a las relaciones con naciones occidentales.
Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas, ni mucho menos una Bolivia de espalda al mundo, dijo el mandatario al saludar la presencia de más de 70 delegaciones internacionales que acudieron a La Paz para la ceremonia de investidura. Entre los principales líderes presentes se encontraban el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landó, y los presidentes Gabriel Boric de Chile, Javier Milei de Argentina y Yamandú Orsi de Uruguay. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de Voz News. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Después de casi 40 días anoche, el Senado aprobó un acuerdo para poner fin al cierre de gobierno, aunque la medida aún debe ser aprobada en la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del presidente. Este es el avance más importante que haya ocurrido hasta el momento para intentar reabrir el gobierno. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, ambos desde Washington, D.C., y Silvio Canto Jr., analista político desde Texas. Bienvenidos. Feliz inicio de semana. Y bueno, esto parecen buenas noticias. Comienzo contigo, Vanessa, y ¿con qué concesiones clave creen los republicanos hicieron este acuerdo para poder reabrir el gobierno y cuándo podría estarse votando en la Cámara de Representantes? Bueno, pues lo que incluye es reabrir el gobierno hasta el 30 de enero, también incluye 3 leyes de asignaciones completas, el presupuesto para pagar, por ejemplo, SNAP y la promesa de que van a votar los subsidios al Obamacare. Por lo tanto, si es una promesa, pues no quiere decir que se vaya a pasar en la votación, pero que sí se va a votar después. Yo lo que creo es que efectivamente la presión y el daño que este cierre del gobierno ha hecho a los americanos, pues ya le cobró sus consecuencias a algunos senadores demócratas que se vieron presionados por sus votantes y que decidieron romper filas con su partido. El gran perdedor acá, pues por supuesto que es el senador Schumer, que ve cómo se le desbarata su estrategia y queda como el malo para todos, para los moderados, para Alexandria Ocasio-Cortez. Todo el mundo está diciendo que Schumer no puede mantener el liderazgo del partido, pero esperemos que efectivamente esto se pase rápido, los procedimientos, digamos, de orden que quedan en el Senado, que ninguno de los senadores que racionalmente votó con los republicanos vaya a echarse para atrás o a poner algún problema en lo que sigue, y que en la Cámara se pueda pasar rápido, porque también creo que en la Cámara vamos a ver a los demócratas intentando al menos retrasar lo máximo posible el proceso, pero pues con suerte podría al final de esta semana terminar en el escritorio del presidente. Claro, ahora Alfonso, Chuck Schumer está muy enojado con los 8 demócratas que acordaron reabrir el gobierno. Incluso enfrenta ahora peticiones de renuncia dentro de su propio partido por no haber logrado la extensión de los subsidios de Obamacare. ¿Qué refleja esto de la crisis dentro del Partido Demócrata? Bueno, Schumer es un gran perdedor, o sea, él no puede confrontar a esa gente, o sea, él está siendo dominado por la extrema izquierda en el partido. Ellos nunca iban a lograr esta concesión de los republicanos de incluir en la resolución continua la extensión de los subsidios de Obamacare que se aprobaron durante la pandemia. Entonces, él tenía que haber sido más fuerte con la gente de extrema izquierda en su partido, porque ahora se ve como un gran perdedor. Al final son 8 senadores, fíjate, son 8 senadores que no están para reelección. O sea, esos senadores sencillamente lo hicieron porque esto no tiene sentido, porque se dieron cuenta que había gente sufriendo, que está dejando de recibir beneficios alimentarios, se dieron cuenta del caos que vimos este fin de semana en los aeropuertos, vuelos cancelados, vuelos atrasados,
y dijeron, esto no puede continuar, y se le revelaron. Pero entonces, francamente, demuestra que él no tiene control, que no tiene una visión, una estrategia para cómo lidiar con el cierre. Él sencillamente estaba respondiendo a los caprichos de la extrema izquierda del partido. Entonces, pero debo decir, esto es bien frustrante porque sí, finalmente van a culpar a los demócratas del pueblo americano definitivamente porque han quedado súper mal, pero lo frustrante aquí es que ellos no ganaron nada. Esta es básicamente la misma propuesta que le hicieron del primer día los republicanos. Esto era totalmente innecesario. Lo único que lograron es el talking point, ¿verdad? El cierre más largo, pero no lograron nada, no lograron ninguna concesión. Esto podían haber llegado a un acuerdo antes. Es vergonzoso. Schumer y todos los demócratas son responsables. No les interesa el pueblo americano. Yo espero que se muevan rápido. No sé cuándo sea el voto sobre el proyecto. Ellos estuvieron, o sea, el líder de Zoom del Senado tuvo que mantener al Senado en sesión durante el fin de semana para que finalmente votaran a favor de un proyecto. Es increíble, pero si están aquí, yo espero que puedan votar pronto y que esto pase a la Cámara. Lo que dijo el speaker es que le va a dar 36 horas a los miembros de la Cámara para regresar a Washington a votar. Yo espero que a partir del miércoles pues se pueda aprobar esto para que regresemos a la normalidad, porque va a tomar tiempo en restablecer el orden en los aeropuertos y que la gente reciba los beneficios. Por supuesto. Ahora, Silvio, ¿cómo lo ves? Como lo menciona Alfonso, realmente los demócratas no ganaron nada, además de poder decir que fue el cierre de gobierno más grande. ¿Valió la pena? ¿Crees que haya valido la pena para ellos y para su base el haber provocado todo este desastre que está impactando la vida de tantos empleados federales, de los militares y de las personas comunes que ahora se ven afectadas en los aeropuertos de Estados Unidos? Bueno, gracias por la invitación, como siempre. Mira, como dijo Alfonso y como dijo Vanessa, comparto con los dos. Yo creo que no ganaron nada. Este acuerdo lo podían haber hecho hace 40 días, o el mismo acuerdo. Y con respecto a qué fue lo que motivó esto, yo creo que los aeropuertos fueron lo que motivaron esto. La idea de que la gente no quiere estar esperando en el aeropuerto por parte del personal y eso. Entonces, yo siento que fueron 40 días perdidos para los demócratas y yo anoche estaba viendo algunos de los paneles de los demócratas en sus canales favoritos y estaban bastante enojados con los demócratas y el pobre Schumer yo creo que va a tener que buscarse otro trabajo porque la verdad es que lo tienen bien fichado como dijeran en Cuba, pero lo interesante que dijo Alfonso, si puedo añadir una cosa, hay ocho demócratas que no van a aspirar en 2026. ¿Y cuál es el significado en realidad de eso? Que no van a tener una primaria. Porque lo que tiene terrorizado a todos los demócratas ahorita es primaria. Si tú eres un demócrata, a ti no, en realidad tú no vas a perder contra un republicano porque lo más probable es que tú representas, sobre todo en la Cámara de Representantes o aún en el Senado, un área que va a votar demócrata. Entonces el terror que tú tienes es que te salga un discípulo de Mandani y aspire contra ti. Y anoche cuando yo estaba viendo eso, los paneles famosos de demócratas enojados, eso es lo que estaban diciendo, que hay que hacerle primaria a todos estos traidores demócratas que nos dejaron así. Pero déjame decir una cosita más, porque anoche yo me tuve que reír un poco. Yo estaba viendo la televisión y faltaba uno. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Dónde está el demócrata que no ha llegado? ¿Dónde está el demócrata que va a cambiar su voto a última hora? Y resulta que era el senador de Texas, el senador Cornyn, que estaba aterrizando en el avión ahí en Washington y lo trajeron corriendo al Capitolio para que vote y sea el número 60. Así que hubo hasta un poquito de diversión anoche con todo este evento. Pero y lo que dice Silvia es cierto en cuanto al reto que le pueden hacer a Schumer. Sabemos que ellos sí ha creado un comité para investigar sus posibilidades, que están recaudando dinero. Ella tiene que estar frotándose las manos y diciendo, esta es mi oportunidad para buscar entrar a una primaria en contra de Schumer. Así es. Absoluto. Y no te sorprenda, perdona Karima que me tome un minuto más, no te sorprenda que Schumer diga, ¿sabes qué? Yo voy a aspirar como independiente. Y si él aspira como independiente en New York, puede ser que él gane. Porque él va a sacar mucho más votos. Entonces, yo diría que el gran perdedor es Schumer.
el gran ganador son todos los americanos, incluyendo mi hijo, que ayer estaba en un aeropuerto en Miami y no sabía a qué hora iba a salir con su Claro. esposa. Fueron a Miami a celebrar un Claro. aniversario de boda y no sabían cuándo iban a regresar. Por supuesto, y tanta Estaban en gente el que se aeropuerto, dispone. sí, Y tanta gente que se exacto. dispone a Entonces había- viajar en estas fechas. Vámonos rápidamente al siguiente tema. La administración del presidente Trump anunció la destrucción de 2 nuevas narcolanchas en el Pacífico Oriental. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrenta a Estados Unidos por una polémica fotografía diseñada con inteligencia artificial en la que se le ve junto a Nicolás Maduro vestidos de presidiarios, de naranja. Comienzo primero contigo, Alfonso. Ha habido especulación de si ha cambiado el presidente Trump de parecer sobre su operativo en el Caribe o no, de qué tan lejos van a llegar o no. Sin embargo, estas acciones contra el narcotráfico en la región continúan y de manera contundente, así lo demuestra estos 2 nuevos ataques. ¿Cómo lo ves, Alfonso? Bueno, los ataques marítimos parece que van a continuar, en este caso en el Pacífico. El tema aquí es qué pasa con los ataques terrestres, ¿verdad? El presidente había dicho que ya las rutas marítimas estaban bajo control, que ahora la mayor parte de la droga estaba siendo transportada de manera terrestre, que había que atacar las rutas terrestres. Eso generó expectativas. Entonces, vimos los informes de la semana pasada que quizás el presidente lo está pensando 2 veces. Aparentemente, según informe de CNN, Rubio y Hexer le dijeron a los congresistas que ellos no, que según la opinión del Departamento de Justicia, ellos no creen que tienen la autoridad ahora para esos ataques terrestres. No sé si ese informe es cierto o no. Yo tengo que decir que ahora mismo, en este momento, estoy confundido. No puedo esclarecer esto porque no creo que nadie lo pueda esclarecer. Sí, los ataques marítimos van a continuar, pero ¿qué pasa con los ataques terrestres? Claro. Yo creo que ya está claro que está siendo transportada la droga de manera terrestre, ya está claro que estas son organizaciones terroristas, está claro que Maduro es el capo del cartel de los soles. Entonces, ¿qué estamos esperando? No estoy seguro. Lo de la fotografía, pues no sé, yo creo que es otra forma de picar a Petro y a Maduro, pero en verdad no le daría mucha más importancia. Pero francamente, al final de cuentas, es tratar de entender qué es lo que está pensando la Casa Blanca. Claro. Yo creo que hay muchas personas, muchos expertos que están un poquito confundidos. Bueno, una de las piezas claves en este rompecabezas es la llegada del Gerald Ford, del portaaviones, ¿no?, más poderoso, que va a llegar en los próximos días, y creo que hay muchísima expectativa de qué podría suceder, ¿no?, de si podríamos tener algún indicio en torno a eso, en torno a si realmente va a haber o cuándo podría haber estos ataques terrestres. Ahora, Vanessa, vámonos contigo. ¿Tú cómo ves lo de la fotografía como colombiana? Esto ha generado todo tipo de reacciones en la prensa colombiana, por supuesto, también por parte del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ya de por sí no tiene una buena relación con Estados Unidos. Y es esta fotografía que veíamos hace unos momentos, donde se ve a un funcionario de la Casa Blanca con una carpeta, toman esta fotografía y en la carpeta pues aparece una fotografía donde se le aprecia a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro con un traje de presidiarios. Vanessa, ¿qué está pasando con esto? Pues yo lo que creo es que simplemente, a ver, lo que creo, porque vaya uno a saber qué está pasando en realidad con todo esto. Supongo que el senador Bernie Moreno pues presentó un plan, por eso en esa carpeta al final se ve senador Bernie Moreno. Presentó un plan al presidente y ese día en el almuerzo, porque esto se toma en un almuerzo con senadores republicanos, pues le pasó la carpeta a uno de los asesores, el asesor estaba distraído hablando y tomaron la foto sin que se diera cuenta. ¿Qué es lo que creo yo? Hoy vimos esta mañana a Christopher Landau diciendo que no creyeran todo lo que sale en medios y luego se despachó a hablar mal de Gustavo Petro. Entonces, lo que yo creo es que simplemente es un plan, es una propuesta del senador Bernie Moreno que llega a la oficina de la Casa Blanca en un ambiente en el que tenemos, por supuesto, un Marco Rubio, un presidente Trump que están con esta guerra contra el narcotráfico. Efectivamente, los 5 puntos que están en esa carpeta, pues sí se han adelantado. Que vaya a terminar Petro en la cárcel o no, yo creo que ahí es donde Christopher Landau dice no crean todo lo que dicen los medios. O sea, no quiere decir, yo no creo que quiera decir que el presidente Trump ya tiene un plan y una decisión para meter a Petro en la cárcel.
es simplemente un informe, creería yo, del senador Bernie Moreno. Ahora, lo que sí creo es que Gustavo Petro en este momento debe estar más asustado que nunca, que yo creo que le está tocando, como le está, como que está entendiendo que podría eventualmente, si se comprueban, si hay acusaciones, se comprueba que recibió dinero del narcotráfico para sus campañas, eventualmente incluso hasta terminar en una cárcel en Estados Unidos. Entonces la cosa no es un juego. Eso es lo que, ese es mi panorama. No me parece que haya sido una foto intencional, porque como digo, fue un almuerzo privado con senadores, Claro. la foto la tomó una fotógrafa americana, pero bueno, eso es lo que creo que está pasando. Claro. Silvio, rápidamente cerramos este tema contigo. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me encanta ese color. No sé, como que Petro y Maduro lucen muy bien en ese color. No sé, como que hay algo del color anaranjado, le dijera yo, ¿no? Eso es anaranjado o orange. Así es, anaranjado. Hay algo de ese color y no sé, los dos señores que pinta bien con el cabello y la carita de Petro, luce bastante bien en ese color. Mira, yo no sé si fue a propósito o no, pero yo no creo que esas cosas ocurren de accidente en el gobierno de Trump. Y yo estoy de acuerdo con Alfonso, que está un poco confusa ahorita si va a haber o no va a haber un ataque, pero me encanta la foto. Yo le voy a pedir a alguien que me envíe la foto para yo hacer algunas copias, porque Bueno, se la voy a mandar a mis amigos colombianos. Lo ideal sería poner a Maduro en una cárcel, a Petro en la próxima cárcel, ahí en Guantánamo, y entonces que los dos tengan un debate si las arepas colombianas son mejores que las venezolanas, y que en la cafetería de Guantánamo, a ver cuál le dicen al cocinero que haga o arepas de Venezuela o arepas de Colombia, porque cada vez que yo tengo una conversación con un colombiano o un venezolano de arepas, me dicen que las de mi país son mejor. Pues que decidan eso en Guantánamo, Karina. ahí está, ¿verdad? Un poco, por supuesto, de humor y de sátira aquí en el panel de Voz News que no puede faltar. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Continúan los ataques contra oficiales de inmigración. Un inmigrante indocumentado con antecedentes penales fue arrestado tras un tiroteo ocurrido el fin de semana en Chicago, donde agentes de la patrulla fronteriza resultaron heridos. El jefe del sector, Greg Bovino, confirmó el arresto y declaró que esta persona jamás debió haber estado en libertad en las calles de Chicago. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema, que sigue siendo titulares, acapara los titulares, evidentemente por todos estos operativos en los que se da agresiones en contra de los oficiales de inmigración. Y la primera pregunta es, ¿qué papel juegan las llamadas ciudades santuario en facilitar este tipo de incidentes? ¿Y qué reformas urgentes se deberían de impulsar para evitar de alguna manera que los agentes sean agredidos y también para proteger a los ciudadanos? Y comienzo contigo, Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues yo lo que veo es a Homeland Security, a la gente de ICE, a Tom Homan diciendo necesitamos que primero paren toda esta retórica que está poniendo en peligro a nuestros agentes, llamando la atención de que lo que hacen las policías locales y las gobernaciones, como por ejemplo la de Chicago, al prácticamente ponerse del lado de manifestantes o atacantes en algunos casos, o interferir, mejor sería la palabra, interferir en la operación de ICE, es poner en riesgo tanto a los agentes de ICE como a la gente que está, como a la comunidad. Y algo básico es por qué la policía y por qué los gobernadores y por qué las autoridades de estas ciudades y estados demócratas interfieren o tienen problema con que se capture a delincuentes
deberían estar felices y deberían agradecer que eso esté pasando. Y evidentemente cuando estamos en lugares, es decir, cuando sucede que cuando se hace un operativo de ICE y por toda esta retórica, por todo este empoderamiento que esa gente de izquierda le ha hecho, la gente sale e interviene, en realidad están poniendo en riesgo a los agentes de ICE, pero a toda la comunidad. Entonces, creo que es bien complicado y bien peligroso lo que está sucediendo en estas ciudades por cuenta de estas, sí, como de esta retórica y de cómo han empoderado a la gente para prácticamente decirle que salga a las calles a interponerse. Claro, y en ese sentido también quisiera preguntarles qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales. Sabemos que ahora todo el mundo tiene un teléfono, a veces hay videos que se hacen virales y que están fuera de contexto. Las autoridades, de hecho, están tratando de clarificar cada uno de estos incidentes. Uno de ellos hace unos días en donde se observaba a un hombre al interior de un vehículo. Estaba una mujer, una niña, un niño y un hombre que aparentemente estaba sufriendo un ataque epiléptico. Las autoridades tuvieron que clarificar que en ese caso iban a arrestar a la mujer. Aquí estamos viendo estas imágenes. Y según las autoridades de inmigración, ellos iban a arrestar a la mujer, a la madre de familia en este vehículo, quien era una inmigrante ilegal que apuñaló con unas tijeras a su compañera de trabajo. Al momento en el que se aparecen los agentes de inmigración para arrestarla, ella le da al bebé al hombre y el hombre aparentemente finge un ataque epiléptico. Ellos le ofrecieron ayuda médica, llamaron al 911, al parecer lo revisaron y no tenían ningún indicio de haber sufrido un ataque epiléptico y él mismo rechazó ser atendido por los médicos de emergencia. Regreso contigo y la pregunta es para ti, Alfonso, porque vemos repetidamente este tipo de videos que estremecen. Evidentemente para mí y cualquier persona ver estas imágenes es estremecedor, pero muchas veces están fuera de contexto. O sea que fue todo un espectáculo, un drama. Lo que dicen las autoridades es que fue así. De lo que hace la izquierda, ¿no? Mira, ICE está haciendo su trabajo. Basado en la ley es clara, ellos tienen la responsabilidad de detener, remover a personas que están ilegalmente en el país. Yo creo que la forma de responder, si uno no está de acuerdo con el trabajo de ICE, la forma de responder es hacerlo democráticamente, civilmente, no atacando a ICE. Pero mira, aquí la prensa también, como tú bien dices, está colaborando para crear la percepción de que a ICE se le está yendo la mano, de que los arrestos son arbitrarios, que están deteniendo a todo el mundo. Esta es una de tantas historias, ¿no? que pasan por la televisión en otros canales en español, ¿verdad? Sin cotejarla, sin confirmarla, para tratar de generar pena y no ponen las cosas en contexto. La verdad es que la mayoría de las acciones policíacas de ICE están dirigidas a personas en concreto que tienen antecedentes penales, a las cuales se le han radicado cargos. Las detenciones siguen, el 70% de las personas siendo detenidas son personas con cargos criminales. Entonces, la verdad es que hay que poner las cosas en perspectiva. Sí creo y debo reconocer que la administración no se está ayudando al no ser clara en cuanto a los esfuerzos de detención. Sabemos que hay una cierta pugna interna dentro de la administración. El mismo Holman dijo que era importante enfocarse solo en los criminales, no en detener a cualquier inmigrante ilegal, sencillamente para cumplir con cuotas y arrestar 3,000 personas al día. Aparentemente la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, es la que está empujando porque, para que los agentes se enfoquen más en números. Y han querido incluso incluir a la patrulla fronteriza en estos esfuerzos. Esta mañana, Bovine, o Bovino, como sea que se llame, se tomó una foto con 12 agentes de la patrulla fronteriza en el Millennium Park, en el medio de Chicago. Bovino es el jefe de la patrulla fronteriza, no es el director de ICE. Entonces, mira,
están provocando, obviamente, nuevamente, fotografías no justifican que la gente salga a caerle encima, a atacar violentamente a la gente de ICE, pero sí me parece que hay elementos dentro de la patrulla fronteriza que quieren provocar, que quieren buscar confrontación, que quieren, sabiendo también que la policía local no está colaborando para proteger a ICE, la quieren culpar, Claro. la quieren provocar con este tipo de fotografías que hace la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza se supone que está en la frontera, no en Chicago. Entonces, yo sí Claro. yo soy de los que estoy de acuerdo con Tom Homan, que es el zar de la frontera, que tiene mucha experiencia. Dejen que ICE haga su trabajo, que se enfoquen en las personas que realmente son criminales, porque remover a las personas del país no es tan fácil. Legalmente es un proceso difícil, nuestra capacidad de detención es limitada. Entonces, sí, me preocupa mucho lo que está haciendo la izquierda, pero se están aprovechando de la provocación de unos elementos extremos en la patrulla fronteriza. Claro, bueno, hubo incidentes violentos este fin de semana en Chicago. Agentes de la patrulla fronteriza fueron agredidos. Me imagino que en este caso están ayudando a ICE precisamente porque no hay cooperación por parte de las autoridades locales. Silvio, nos vamos contigo rápidamente. Tu impresión sobre este tema. Mira, están jugando con candela muchas de estas ciudades y alguien, no quiero que esto pase, pero alguien lo van a matar. Va a haber un incidente que alguien va a morir o algo por la irresponsabilidad de muchos de estos líderes locales. Ellos deberían de trabajar con ICE. Lo que deberían de hacer es sentarse con ICE y decir, ok, vamos a buscar a los criminales y nosotros te vamos a ayudar a buscarlos. Y eso hiciera el trabajo mucho más fácil. Pero cuando tú estás operando contra la clase política local, porque la clase política local prefiere tener una bronca con Trump en la televisión que resolver el problema, entonces estás jugando con candela. Y yo, ojalá que no pase nada, pero esto es bien, bien peligroso lo que está ocurriendo más bien en Los Ángeles y en Chicago, y cuando usan frases como Gestapo y Bueno, y ya se han dado, perdóname Silvio, pero ya se han dado consecuencias mortales en Dallas. Justo en Dallas, el ataque en contra de uno de estos centros de ICE, en donde lamentablemente murieron 2 inmigrantes, pero el blanco eran los agentes de ICE, ¿no? Ya ha habido consecuencias mortales. Hay que buscar a ver a quién tú arrestas, a quién tú pones el ejemplo con alguien, pero la realidad es que el alcalde de Chicago, el alcalde de Los Ángeles y el gobernador de Illinois tienen la responsabilidad de cooperar con ICE y no lo están haciendo, Karina. Y creo que, claro, y creo que en ese sentido, creo que de esta manera están errando la estrategia, porque si cooperaran con las autoridades de inmigración, realmente ayudaría que las autoridades de inmigración se enfocaran en los criminales. O sea, imagínate que tienes a las autoridades locales diciendo, oye, aquí tengo a tantas personas, miembros de la MS-13 o de otra pandilla o de Tren de Aragua o alguien que salió con delitos y acaba de salir de la cárcel de cumplir una condena, ven y recógelo y depórtalo. Mantendría más ocupadas a las autoridades de inmigración, al menos de manera más efectiva, deportando a personas que realmente tienen un historial criminal. La policía local sabe quiénes son. Así es. La policía local sabe quiénes son. Digo, esto no es muy complicado, pero de nuevo, algunas personas quieren ser presidente. Yo creo que eso es parte del problema. Vámonos rápidamente al segundo tema, y es que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que no aprobará el plan de Mandami de ofrecer autobuses gratis. Vamos a escucharlo y lo discutimos. I just want to set the stage that, you know, you look at the history of people who've run multi-million-dollar ad campaigns to try and get me to change my position. I don't change my position. So I just want to put it out there. I respect people's opinions. I respect the proper place to convey them. And so I've said to people, I hear you. And that was important. But also, there is a time and place. Comienzo este tema contigo rápidamente, Alfonso. ¿Cómo lo ves? Esta fue una de las principales campañas de Zoran Mandami. El problema es con los socialistas, ¿no? Ellos hacen promesas y no saben ni cómo pagarlas, ¿verdad? Es verdad, los autobuses en Nueva York son súper lentos y él lo que prometió es autobuses rápidos y gratis, ¿verdad? El problema es que él capaz, no se enteró de que el Estado ha tenido que inyectar un montón de fondos para mantener a la Autoridad Metropolitana de Transportación en Nueva York, ¿no? Entonces,
para él poder prometer eso, él tiene que estar contando con los fondos del Estado, y la gobernadora ha sido muy clara, ya hemos inyectado un montón de dinero a la autoridad, no podemos seguir haciéndolo. Entonces, claro, aquí lo que se ve es que él hizo una promesa que no puede cumplir, es un mentiroso, punto. O sea que no sé cómo lo va a hacer los autobuses más rápido y francamente no sé cómo los va a hacer gratis. O sea que si la gente estaba esperando eso, se van a ver temprano en la administración Mamdani cómo él no puede cumplir con sus promesas. Y lo que muchos se preguntarán es por qué, de cualquier manera, la gobernadora lo apoyó, ¿no? Hace una semana le dio su endoso antes de las elecciones, hace una semana que resultó ganador, ¿cuándo no va a poder cumplir? Porque es enemiga acérrima de Mario Cuomo, de Andrew Cuomo, esa es la razón. Pues ahí está. Vanessa, rápidamente, ¿cómo lo ves? Y cómo ves si están en riesgo otras promesas de campaña de Mamdani, por ejemplo, el pagar el cuidado de niños, que podría costar, tengo entendido, algunas estimaciones, entre $6,000 y $8,000 mensuales, estos subsidios para pagar la guardería de niños desde las 5 semanas de nacimiento o 6 semanas de nacimiento hasta los 5 años de edad. Pues sí, pero a ver, yo creo que, es decir, también hay que echarle la responsabilidad al votante. ¿Cuántos informes, cuántos artículos no se sacaron de todo lo que Mamdani podía y no podía hacer, de lo difícil que iba a ser sacar eso adelante? Yo lo que pienso es que Mamdani para mí es como cuando, yo no sé si ustedes han tenido esos episodios de comprar cosas que simplemente las compran porque tienen un empaque bonito. O sea, él lo que tenía era una estrategia de redes buenísima en la que se veía encantadora, amable, que prometía de todo, que iba a fiestas. Y yo creo que la verdad es que yo creo que la mayoría de la gente que votó por él sabe que todas esas cosas no se iban a poder cumplir, pero igual le gustaba. Y como cuando la gente compra cosas que no necesita y que sabe que de pronto no van a ser así, pero igual le gusta cuando ve la publicidad. Yo creo que mucha gente incluso va a decir, bueno, no importa, no lo pudo hacer, y él probablemente salga y diga, bueno, no me lo aprobaron y no va a pasar nada con esos votantes. O sea, lastimosamente creo que mucha gente sabía que esto iba a pasar y igual no les importa. Cerramos el tema contigo, Silvio, ¿cómo lo ves? Yo estoy muy decepcionado, porque yo tenía ya planeado un viaje a New York a participar en el panel desde un autobús gratis. Y yo me iba a sentar atrás, todo atrás, en el autobús, con un micrófono y una camarita. Iba a participar en el panel en uno de los autobuses gratis de Mamdani. Así que la próxima vez que vaya a New York y tome un autobús, voy a tener que pagar. ¡Qué decepción! Pues ahí está. Ahí está, Silvio. Siempre me encanta tu sentido del humor y bueno, vamos a ver, ¿no? Hay que ver de pronto y sorprende, ¿no? De pronto y consigue los fondos por otro lado. Pero una cosita, Karina, bien rápido. Claro. Él va a aprender, pero muy temprano, cuando tome el trabajo, que es un socialista y lo peor en el mundo, un socialista sin dinero. Porque no hay dinero. O sea, ¿sabes lo que pasa a veces? Que estos socialistas usan el poco dinero que tienen y entonces ofrecen a corto plazo estos beneficios. Pensemos en Venezuela, ¿verdad? La gente los recibe, están muy contentos y en cuestión de meses o en poco tiempo el dinero se acaba y se acabaron los beneficios. Bueno, pero esa es la pregunta. Karina, le echa la culpa a Trump, que los autobuses gratis no existen por culpa de Trump. Y todo es culpa de Trump, y todo es culpa de Trump, y así la gente lo cree. Esa es la pregunta, si la gente realmente se dará cuenta y qué tanto va a tardar la gente y los votantes en darse cuenta en realidad de que cometieron un error, si es que así sucede. Bueno, con esto nos vamos, se nos terminó el tiempo. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Silvio Canto Jr. por estar en el panel del día de hoy. Y gracias a ustedes por su sintonía y por iniciar la semana bien informado con nosotros. Vaya de inmediato a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda todos los contenidos, podcasts y transmisiones en vivo que tenemos para usted. Gracias, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.